Muy bien, esta es época donde aparecen las ofertas, las liquidaciones de temporada. Pero la gran pregunta que uno debe hacerse es, ¿qué realmente debo comprar para no caer en un gasto superfluo e innecesario? Esa respuesta es la que buscó y encontró Mauricio Durán con especialistas asesores en materia de compras. Adelante, Mauricio, con los Es detalles. así, compañeros, y este cambio de temporada obviamente hace que varias empresas dedicadas a la venta de ropa de invierno ya hagan sus ofertas de manera a deshacerse del stock que tienen actualmente y puedan dar pie al stock que hace a primavera, verano. Recorrimos varias de las tiendas que se encuentran aquí en este lugar de manera a determinar, por ejemplo, qué es lo que te convendría en este momento comprar ya con descuento y que probablemente te va a servir el año que viene y los próximos años, y que quizás ya no sea una buena inversión porque probablemente el año que viene estaría pasando de moda. En materia de ropa femenina principalmente fue lo que más estuvimos revisando con la ayuda de una asesora, y esto es lo que decía. La indumentaria, la prenda top premium que marcó récord en todas las tiendas, bienvenido. Pero es la tienda clavo para el año que viene, que no se va a vender. Esta prenda sí marcó tendencias este año, pero sí es una prenda que probablemente el año que viene ya no se utilice como se utilizó este año. Va a estar ahí, lo voy a usar un ratito, pero no como lo usé este año. Esta inversión en gris, en negro, en nude o en beige o en rojo, porque no, ¿verdad? Es una inversión que los clientes y las consumidoras deben utilizar y deben comprar. Vale la pena, ¿verdad? Porque no solamente el skin, ¿verdad? Que es el X2Pin, lo vas a utilizar en invierno, lo utilizas los 365 días del año. Esto, por ejemplo, sí va a pasar de moda, no vas a usar siempre, ¿verdad? Pero sí esto probablemente esté de moda hasta el año que viene por ahí, pero en el 2 años. Después vuelven. Este ponchito probablemente está de moda ahora, ¿verdad? Y no sabemos si en el 2050 se va a seguir usando, pero sí este saco vas a seguir usando. El color también es muy importante. El color negro, los colores básicos, negro, el color nude también, que anteriormente el nude era un beige o anteriormente era un café con leche. El color nude sí puedes también invertir en este agosto off. Esta bota, por ejemplo, es algo que está de moda en esta temporada y probablemente el año que viene no. Mismo por el tipo de taco, ¿verdad? Por el diseño que en sí que tiene. Ahora, en materia de ropa para hombres es un poco más fácil, lo dice la asesora, no lo digo yo, ya que la ropa de hombres es básicamente clásica y los colores no varían mucho de acuerdo a la temporada ni tampoco a los años. De igual manera hay algunos puntos o unas inversiones que se podrían hacer este año y que probablemente el año que viene continúen estando de moda y que las personas puedan utilizarlo. ¿Cuáles son estas prendas? Es lo que nos dice a continuación la asesora. En una clásica camisa de corderoy, ¿verdad? No sé nomás si se va a distinguir en pantalla que es de corderoy, pero esta es una clásica camisa de corderoy. Y aparte, ¿por qué les recomiendo esto? Porque el hombre no se abriga. Se pone una camisa, una campera y ya está. Por más que haga 0 grados bajo cero, ¿verdad? Ellos con una camisa y con una campera ya está. Y esta camisa es una camisa abrigada clásica, ¿verdad? Que la van a tener en su ropero y que no va a pasar de moda. Que la van a tener en su vestidor, es la palabra. Hasta que la señora se tenga que tirar prácticamente. Hasta que nosotras las mujeres realmente vaciamos el vestidor de los caballeros y le ponemos y le decimos ya, se donó. Esto ya no puedes seguir usando. No, imposible, ¿verdad? El chaleco es un clásico para los caballeros. Acá tenemos, por supuesto, un color un poco no tan tradicional para la parte masculina, porque el hombre o es gris o es negro, más nada. No, para ellos no existen otros colores, ¿verdad? Y como ya saben, obviamente tuvimos este año un invierno bastante atípico en lo que hace al invierno paraguayo, que generalmente dura 1 o 2 semanas nada más, los días de clima intenso, de frío intenso específicamente. Por lo cual ya saben entonces qué es lo que pueden comprar y que probablemente servirá el año que viene. Y lo que probablemente no sería una buena inversión y que tendrán que esperar unos 10 años hasta que la moda vuelva, como siempre ocurre. Por el momento es todo, compañeros, volvemos a estudios. Muy bien, Mauricio, muchas gracias. Y a estas alturas, nuestro compañero Mauricio Durán tranquilamente puede convertirse entonces en un asesor de compras, tanto para mujeres como para caballeros.